Muy buenos días, bienvenidos al estudio de la palabra del Señor. Les saludamos desde las instalaciones de multimedia de la Unión Peruana. Soy su hermano en Cristo, el pastor Darwin Casana, y en esta ocasión me encuentro con el director de jóvenes de la Unión Peruana, pastor Kigner Pardo Bazán. Muy buenos días, pastor Kigner, bienvenido. Gracias, Pastor Darwin. Un saludo cordial para nuestros amigos y hermanos quienes nos acompañan cada semana en el estudio de la lección de escuela sabática. Y muchas gracias, Pastor, por la invitación. Vamos a aperturar entonces. ¿Qué te parece si oramos, pastor? Está muy bien, vamos a dirigirnos al cielo. Por favor, nos diriges en la oración. Amado Padre que estás en los cielos, venimos a ti en este momento cuando vamos a estudiar tu palabra. Por favor, te suplicamos que mediante la presencia y la intervención de tu Espíritu Santo podamos comprender tus verdades que han sido dados para tu pueblo. Por favor, amado Señor, el mismo Espíritu Santo que inspiró a tus siervos en el pasado pueda mover nuestros corazones y llevarnos a un arrepentimiento sincero y a prepararnos, Señor, para tu encuentro cuando tú vengas en las nubes de los cielos. Bendice este estudio, bendice a nuestros hermanos y amigos que escucharán y verán el estudio de tu palabra, que pueda caer en buen terreno de nuestro corazón y producir frutos dignos. Te suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Como es conocido, venimos estudiando el folleto de escuela sabática para este segundo semestre 2025, Los profetas hablan. Y para el día de hoy tenemos la lección número 3. Antes de entrar a la lección, quiero decirte, querido hermano, que puedas compartir este enlace con todos tus amigos, con tus hermanos, para que puedan ver el mensaje de la palabra del Señor. Asimismo, te hago la invitación a que nos dejes tus comentarios allí en el YouTube, en el Facebook, para saber tus dudas. Si tienes preguntas, si tienes aportes, siéntete en la libertad de escribir allí en la caja de los comentarios. Pastor Kigner, ¿cuál es el título para la lección del día de hoy y qué nos puede decir respecto a ello? Pastor Darwin, apreciados amigos y hermanos, el título de nuestro tema de hoy es el plan divino y fracaso humano. Queremos comentar al respecto de ello, acerca de lo que significa plan. Es intención, proyecto, actitud o propósito. El libro de Jeremías, el capítulo 29, versículo 11, dice: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. El plan de Dios es un plan de bienestar para el ser humano. Hablando de ello, dice el escrito inspirado: Dios creó al hombre para su propia gloria, para que después de la prueba la familia humana pudiera ser una con la familia celestial. Era el propósito de Dios repoblar el cielo con la familia humana si se mostraban obedientes a su palabra. Hay puestos vacíos allá en la patria celestial. Y era el propósito de Dios al crear al hombre que esos lugares debían ser ocupados por la raza humana creada. Por eso la palabra de Dios dice que en su plan divino el ser humano fue creado por Él y para Él. Hemos sido creados para la gloria de Dios. Por eso la lección dice el plan divino y el fracaso humano. ¿Qué dice el diccionario hablando del fracaso? Resultado adverso de una empresa o un negocio. Y hablando de ello, hablando del ser humano, el escrito dice en Eclesiastés 7:9, ¿no? Y aquí dice solamente hallado que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. El plan de Dios no fracasó. Lo que ha fracasado es el ser humano al tomar sus decisiones fuera de los propósitos que Dios tenía para el hombre. Partamos entonces en esta primera, hablando del título, pastor, hablando del plan divino, un plan perfecto, y hablando del ser humano cómo no ha querido unirse al plan de Dios y
qué consecuencias haya traído para la humanidad, como dice la Biblia, ¿no? Que Dios hizo al hombre recto, pero el ser humano tomando decisiones equivocadas trajo consigo pues consecuencias desagradables que tenemos hoy en día. Muchas gracias, Pastor Kirchner. Entonces nos has ilustrado de manera general el plan que Dios tenía para la humanidad y cómo el hombre fracasó en ese plan. Eso mismo se aplica para el pueblo de Israel, ¿verdad? Dios llama a un pueblo para que sea su especial tesoro, le da muchas bendiciones, pero vamos a ver cómo este pueblo fracasa. Entonces vamos a ver en la historia de Israel reflejado también la historia de la humanidad. Vamos a ver ahora en nuestra introducción. Si leemos, hermanos, el folleto de la introducción, vamos a notar que nos habla del gran día de Dios, hermano Kirchner. El gran día de Dios se refiere al juicio final. Y entonces nos habla de la responsabilidad de los atalayas, que son los ministros. En el caso de la lección era Isaías, pero para este tiempo los atalayas somos nosotros, ¿verdad? Los que estamos a cargo de pastorear a la iglesia. Entonces nosotros debemos saber qué hora es en la historia. ¿Cuánto falta para que se cumpla el gran día de Dios, el juicio final, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Es por eso que, hermanos, hemos trazado allí una línea de tiempo que usted puede ver en su pantalla, en la cual hemos puesto un punto de partida que es hoy el año 2025 y nos hemos proyectado hacia adelante para ver qué es lo que falta por cumplirse la profecía para que se llegue lo que dice la introducción, el gran día de Dios. Y entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a saber qué hora de la noche es, cuánto falta para que amanezca, para que suceda la mañana gloriosa de la resurrección. Tenemos allí que falta que se lleve a cabo la formación de la imagen de la bestia. Una vez que se forma la imagen de la bestia, se va a dar la ley dominical. Cuando se da la ley dominical, comienza un pequeño tiempo de angustia o un tiempo de angustia previo, porque ahí ya el pueblo es zarandeado, comienza el juicio de los vivos. También los que pasan el juicio en el santuario celestial son sellados, reciben la lluvia tardía para predicar el fuerte pregón. Y una vez que el fuerte pregón anuncia a todo el mundo la verdad, el mundo se polariza en dos grupos, cada ser humano toma su decisión y entonces termina el tiempo de gracia, se termina el tiempo de oportunidad para todo el mundo. Comienzan a caer las 7 plagas postreras y luego de las 7 plagas viene nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a grandes rasgos, esto es el panorama de los eventos finales y nosotros como pueblo debemos saber qué hora de la noche es. Realmente falta muy poco para que se desencadenen estos acontecimientos. La compuerta que está deteniendo los acontecimientos es la marca de la bestia o la ley dominical. Una vez que esta compuerta se abra, los demás sucesos van a ser rápidos, sucesivos. Entonces debemos saber que el tiempo es apremiante, por lo tanto debemos comprender el tiempo en el cual vivimos para que de acuerdo a eso sea nuestra conducta, sabiendo que el gran día se acerca. Entonces también debemos saber qué es lo que tenemos que hacer hoy. Y ahí en la diapositiva dice que hoy 2025 es un tiempo de preparación. ¿Cómo tenemos que prepararnos? La preparación, según el párrafo de la introducción, en la última parte dice que no tenemos tiempo para dudar de la palabra del Señor, sino tenemos que estudiar la verdad. Nuestra única salvación, salvaguarda en los días finales será un escrito está. Así que nuestra preparación va en relación a la verdad. Tenemos que comprender la verdad para este tiempo. Tenemos que practicar, vivir la verdad para este tiempo. También tenemos que anunciar, porque somos el ángel que va a predicar el mensaje final por todo el mundo. Justamente eso vamos a ver en la pregunta número 1. Y por último, tenemos que defender la verdad, la fe que una vez fue dada a los santos. Entonces, apreciados hermanos, de eso nos habla la introducción. Ahora vamos a pasar a las preguntas, pero antes de pasar a las preguntas, Pastor Kirchner, cuéntanos cómo está distribuida la lección para esta oportunidad. La lección está dividida de la siguiente manera, ¿no? La primera parte tenemos la reunión de las naciones, la segunda parte, fracaso del pueblo de Israel o reino de Judá. Y también la tercera, el gran día de Dios, vamos a entender cuál es el gran día de Dios. Y la cuarta, el remanente fiel. En estos 4 puntos fundamentales vamos a hablar en nuestra lección de escuela sabática de hoy. Muy bien, Pastor Kirchner, entonces vamos a empezar ya por la primera parte, reunión
de las naciones. La pregunta número 1, pastor, dirigida para usted, dice: ¿qué visión describe Isaías para el monte de la casa de Jehová en el futuro? ¿Cuál es esa visión? ¿Cómo lo describe Isaías? ¿Quién es el monte de la casa de Jehová? ¿Y qué es lo que ve el profeta Isaías respecto a ese monte en el tiempo futuro? Por favor. Interesante, el profeta mesiánico, lo conocemos a Isaías, ¿no? El profeta de Dios, el profeta que no solamente sus mensajes estaban destinados al pueblo de Israel o al reino de Judá, sino que sus profecías o las visiones que haya visto también van con el tiempo del fin. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá, dice, de Jerusalén, acontecerá en los posteros de los tiempos, dice, será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltada sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos, y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Todo lo que quiso Dios en sus planes divinos que se concretizaran con el pueblo de Israel, se concretizará, ¿no?, con el pueblo de Israel espiritual. Aunque no merezcamos sentirnos privilegiados por ello, pastor, porque hay cosas que no se concretizó con el pueblo de Israel en el pasado, se concretizará con el pueblo de Israel en este tiempo del fin. Queremos hablar, cuando dice aquí la palabra de Dios, postero de los tiempos, estamos hablando del tiempo del fin. Estamos hablando justamente, creemos nosotros como pueblo adventista, el tiempo del fin inició en el año 1798, ¿no? Pero hablando netamente para el mensaje que llevamos como pueblo adventista, estamos hablando desde el año 1844 en adelante hasta la segunda venida de Cristo. Cuando hablamos el monte de la casa de Jehová, estamos hablando del Israel espiritual o el pueblo de Dios del tiempo del fin. Cuando dice cabeza de los montes, somos un pueblo peculiar, dice la sierva de Dios, un pueblo peculiar llamado de la cantera del mundo con un mensaje. Dice: correrán a él. Cuando se predique este mensaje, habrá mucho interés del mundo, ¿no? Mucho interés de las personas, y las personas correrán por ese mensaje. Hoy puede parecer que nuestro mensaje no tanto pega o no tenga mucho interés, y a veces uno mismo se puede pensar de esa manera, pero no, correrán y aceptarán el mensaje que se profesa. Dice: nos enseñará a sus caminos, hablando lo que dice el libro de Isaías. El pueblo de Dios enseñará ¿qué cosa? Los principios bíblicos. El remanente de Dios, como dice la sierva de Dios, que Dios tendrá un pueblo, dice que exaltará la Biblia y la Biblia sola, y exaltará la ley y el evangelio. Y estas verdades de los principios bíblicos tenemos que, uno, conocerlo y enseñarlo, y sobre todo vivirlo. Caminaremos en ellos, es la respuesta positiva que vamos a encontrar cuando se predique el mensaje, es la respuesta positiva que encontraremos en el mundo. De Sión saldrá la ley. Hace énfasis de que el énfasis adventista es la verdad de la ley y el sábado. Nuestra distinción, nuestro ADN, podríamos decir, lo que nos hace nosotros peculiar, que no vamos de un solo riel, vamos en dos, ¿no? La ley y el evangelio. Y por eso somos conocidos, y por eso conocerán también el tiempo del fin a este pueblo. De Jerusalén la palabra, el pueblo final proclamará el triple mensaje angélico. El pueblo de Dios ha sido encargado y será el pueblo que dará el triple mensaje angélico en el final, que es el fuerte pregón, y muchas conversiones habrán en ese día. Los privilegios que tuvo el pueblo de Israel y que no se concretizaron, porque la palabra de Dios dice que hizo Dios, llamó a ese pueblo pequeño, insignificante, para que mediante ese pueblo pudiera predicarse al mundo. Hoy todo ese privilegio ha sido dado al pueblo adventista. Por lo tanto, tenemos, primero, un mensaje, los mensajes de los tres ángeles, y segundo, tenemos una misión, y en ello debemos enfocarnos en este tiempo. ¿Para qué? Para que el Señor nos utilice en el tiempo del fin. Entonces, como el pueblo estaba andando mal, Dios quiso darle una esperanza a Isaías, ¿verdad? Que hizo mostrarle la gloria futura, que no todo el tiempo iba a ser fracaso, sino en el tiempo final, lo que no se cumplió con ellos, se cumplirá con el pueblo final. Es por eso que la palabra del Señor
nos dice ahí en Profetas y Reyes, página 533, en los días más sombríos de su largo conflicto con el mal, le fueron dadas a la iglesia de Dios revelaciones del propósito eterno de Jehová. Se permitió a sus hijos que mirasen más allá de las pruebas presentes hacia los triunfos futuros. Y uno de esos triunfos futuros se va a llevar a cabo con el pueblo de Dios de los últimos días, ¿verdad? El más grande triunfo aún podríamos decir. La Biblia en Apocalipsis 18, Pastor Kinder, dice que el profeta Juan vio descender del cielo un ángel con gran poder y la tierra fue llenada con su gloria, ¿verdad? Por eso también decía la profecía de Isaías, de Jerusalén saldrá la palabra, saldrá la ley. Del pueblo de Dios va a salir ese mensaje. Es por eso que Apocalipsis 14, 6 también dice, vi volar por en medio del cielo un ángel que tenía el evangelio eterno. Y ese ángel somos nosotros, somos la iglesia, ¿verdad? El ejército de jóvenes, dice pastor, usted que está con el departamento de jóvenes, ¿verdad? Entonces es un llamado también para la juventud. Ahora la pregunta es, ¿cómo se va a llenar la tierra con la gloria de Dios? ¿Cómo es que se va a cumplir que de Jerusalén va a salir la ley? Vamos a leer ahí la palabra del Señor, Profetas y Reyes, página 232. Nos dice, la gloria de Dios, su carácter, su misericordiosa bondad y tierno amor había de revelarse a toda la humanidad. Entonces es el carácter de Dios, son sus atributos, son sus verdades lo que nosotros tenemos que revelar a la humanidad por precepto y ejemplo. Y mira lo que dice Profetas y Reyes 233. La sierva del Señor dice, hoy esta profecía se está cumpliendo rápidamente. Hoy, Pastor Kirchner, hoy se está cumpliendo esta profecía. Las actividades misioneras de la iglesia de Dios en la tierra están produciendo ricos frutos y pronto el mensaje del evangelio habrá sido proclamado a todas las naciones. Qué bonito, ¿verdad? Entonces saber que es un triunfo del pueblo de Dios que vio Isaías, cómo es que de Jerusalén saldrá el evangelio para todas las naciones, para todo el mundo. Y justamente de eso nos habla el párrafo de la pregunta 2. Pastor, estamos adelantando un poquito, por temática lo hemos ordenado para que tenga una secuencia. Entonces vamos a dar lectura parte también del párrafo de la pregunta número 2, cuando nos habla de esta misión del pueblo y de este triunfo. Dice Profetas y Reyes 528, los que han sido libertados en Cristo por un conocimiento de la verdad preciosa son considerados por el Señor Jesús como sus escogidos, y Él espera de ellos que manifiesten las alabanzas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Luego dice, las bendiciones tan liberalmente concedidas deben ser comunicadas a otros. La buena nueva de la salvación debe ir a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y eso se cumple con el triple mensaje angélico, ¿verdad? Se cumple con el mensaje final, queridos hermanos. Entonces hay una misión como pueblo de predicar la verdad presente, de llenar la tierra con la gloria del Señor, y para cumplir la profecía de Isaías, donde dice, no, de Jerusalén saldrá la ley, de Jerusalén saldrá la palabra del Señor. Entonces, para resumir esta pregunta número 1, que nos habla del postrero de los tiempos, hemos preparado también allí una línea de tiempo. El primer punto en la línea de tiempo está la profecía de Isaías, que él lo vio aproximadamente por el año 740 antes de Cristo. Se escribió esa profecía en esa década hasta el año 730. Ahí es cuando él vio esta visión. Luego nace el Mesías. Aún esa profecía no se cumple plenamente, pero sí se cumple en lo postrero de los tiempos, que ya dijo nuestro pastor Kirchner, que se refiere al tiempo del fin para nosotros la iglesia de 1844 en adelante. Desde ahí comienza a predicarse este triple mensaje angélico que dice la profecía, la palabra de Jehová. Ya en 1888 vemos que comienza el fuerte pregón, el mensaje de la justicia de Cristo en Minneapolis por Jones y Wagner. Estamos hoy 2025 y pronto, cuando se dé la ley dominical, va a haber un despertamiento y se va a predicar el fuerte pregón. Se va a cumplir entonces que de Jerusalén saldrá la palabra, saldrá la ley, para que estemos preparados para el gran día de Dios. Ahí tenemos la imagen donde podemos ver al profeta Isaías y donde podemos ver al pueblo del Señor, el llamado que hacen los ministros, que son los mensajeros, para que puedan conocer la verdad presente y la respuesta que el mundo da a este mensaje. ¿Qué le parece esa noticia, Pastor Kirchner? Pastor Darwin, importante, ¿no?
la responsabilidad que recae sobre la iglesia y sobre nosotros como la generación final de la iglesia del Señor. Pero me llama la atención mucho cuando dice que de Jerusalén saldrá. Eso me lleva a pensar que lo que dice ven de los últimos días, o sea, Dios siempre trabajará en orden como en todos los tiempos, ¿no? Dios trabajará con su iglesia, o sea, una iglesia organizada, una iglesia en ejército en orden. Jamás Dios dirigirá ramas extraviadas distinto, ¿no? Según Apocalipsis 18, Dios utilizará su iglesia para la predicación y no, ahí estamos, esta generación final, ¿no? Los que estamos aquí, o adultos o jóvenes, para cumplir esta misión que tenemos. Claro que sí, Pastor Kinder, usted y yo y toda la iglesia somos llamados. Me gustaría que en ese momento usted pueda dar un mensaje a la juventud. Usted es el director de jóvenes. Aprovecho, querido joven, querida señorita, hacerle recordar lo que dice la sierva de Dios, ¿no? Hablando del cumplimiento de la misión. Uno, nosotros tenemos una identidad, la identidad de nuestro mensaje desde el año 1844. No ha cambiado esa identidad. Habla acerca de que Cristo viene, la segunda venida de Cristo, la identidad de nuestra verdad presente del sábado, que es la piedra de toque, vivirla ella. Pero también tenemos no solamente conocerla, sino comunicar a los demás. Mi llamado es que reflejemos la gloria del Señor donde estemos. Vivamos nuestro mensaje, que el mundo vea en nosotros a Jesús. Lo que Dios quería eso con el pueblo de Israel. ¿Qué quería Dios con el pueblo de Israel? Les llamó para que mediante ese pueblo los demás conocieran al Dios verdadero. Hoy, mediante nuestras vidas, mediante la práctica de los principios bíblicos, los demás correrán detrás de esta verdad. Por eso dice la Biblia, llamarás a gente que no conociste, gente que no conocieron, correrán a ti por causa de Jehová tu Dios. Y esto se va a concretizar con todo joven, con todo hija o hijo fiel que obedece la palabra del Señor. Un ejército de jóvenes necesitamos para predicar este mensaje final. Entonces, pastor, el triple mensaje angélico en Apocalipsis 14 encontramos del versículo 6 hasta el 13. Y es interesante que luego del triple mensaje angélico se ve, dice, a una voz aguda que viene y ciega la tierra. Inmediatamente del cumplimiento de la misión del pueblo adventista en la predicación del mensaje viene ya el juicio de Dios. Por eso la siguiente pregunta, la pregunta número 2, habla ya del juicio. ¿Cómo describe Isaías el juicio de Dios sobre las naciones y su impacto final en el mundo? Gracias, Pastor Darwin. Mira, dice la palabra de Dios, juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Venid, oh casa de Jehová, y caminaremos a la luz de Jehová. Queremos explicar un poco este texto en este diagrama que va a salir en este momento. En este cuadrito dice primero la profecía y luego su cumplimiento. El primer punto de este cuadro dice juzgará entre las naciones. Habla del juicio de Dios, que tiene que ver con el juicio investigador, el milenio, vindicativo, ejecutivo. Y esto lo podemos encontrar en Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Y el contexto de nuestra lección tiene que ver justamente con la última parte del juicio, ¿no? Que es el juicio ejecutivo. Reprenderá muchos pueblos, toda criatura que cosa será juzgada. Volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. Transformación radical, cambio de mente, renovación de las cosas, ¿no? Cuando en aquel momento se levantan las personas para hacerle guerra al Señor, ya no podrán hacerle guerra porque de por medio su caso ya está decidido y el Señor descenderá, ¿no? Y descenderá fuego del cielo para ellos. No alzará espada, dice, nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Fin de la violencia. No habrá más llanto, ni dolor, ni clamor. La esperanza bendita en este mundo de guerras, en este mundo de inestabilidad, en este mundo de inseguridad, justamente un día tendrá su fin lo malo. Y este día se va acercando. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Es un llamado al pueblo de Dios de la actualidad a vivir a la altura de los privilegios que Dios nos ha dado.
es bonito las profecías, es bonito el final, es bonito de todo lo que habla la Biblia. Claro, es una lucha, o podríamos decir el caminar un poco con dificultades, pero hay un final feliz. Hay un final feliz que nos espera para todo hijo e hija de Dios. Pero para ello hay que caminar de acuerdo a los privilegios que tenemos, como ha sido dado para este pueblo. Entonces podemos ver que en los días de Isaías era como en los días de los jueces también, ¿no? Que estudiamos la lección pasada, una anarquía total y probablemente como cada uno hacía lo que quería, pensaban que Dios hasta se ha olvidado, hasta que no hay un Dios que está juzgando. La gente se preguntaba, ¿dónde está el Dios del juicio? Coméntanos al respecto, por favor. Sí, dice la palabra de Dios, ¿no? En los días de Malaquías, dice, los impenitentes preguntaban en sí, y algunos en son de burla, pastor, en son de burla, ¿dónde está el Dios del juicio? Recibieron la solemne respuesta, luego vendrá a su templo el Señor y el ángel del pacto, ¿y quién podrá sufrir el tiempo de su venida? ¿Quién podrá estar cuando Él se mostrará? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y sentarse ha para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Así como en el tiempo del profeta Malaquías, la gente en son de burla preguntaban, ¿dónde está el Dios del juicio? Hoy en día también, muchas veces, las personas se preguntan, ¿cuándo va a ocurrir? Eso lo escuché hace mucho tiempo. ¿Cuándo será? Pastor, coméntanos un poco al respecto. ¿Cómo va a ser ello? ¿Cuán importante es conocer para que de esta manera podamos estar preparados? Apreciados hermanos, hemos preparado allí una línea de tiempo donde nos habla respecto al juicio de Dios. Tenemos que saber que si bien Dios permite a la humanidad, a Satanás mismo le permitió un tiempo que desarrolle la maldad, igualmente a los seres humanos, se le da un tiempo de oportunidad, no para que ellos se complazcan en el pecado, sino les da una oportunidad para que se arrepientan, pero ellos lo utilizan para rebelarse más contra Dios. Pero llegará el momento cuando Dios tiene que administrar justicia, y porque Él es el juez de la tierra y Él ya está administrando justicia. En la diapositiva que hemos preparado en la línea de tiempo, que usted lo puede ver en su pantalla, encontramos allí que el juicio de Dios tiene muchas fases, tiene muchas etapas. Por ejemplo, cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, ya estaba empezando el juicio de Dios. Jesús dijo, el príncipe de este mundo ya ha sido, ¿qué cosa? Juzgado, y es por eso que fue arrojado como un rayo del cielo a la tierra, y en Apocalipsis 12 dice, ha sido lanzado fuera el enemigo. Hasta la muerte de Jesús, Satanás tenía acceso al cielo, pero después de la muerte de Jesús, él ya no tiene acceso, él está en la tierra. Entonces, en el año 31 después de Cristo, cuando Jesús dice, consumado es, allí entonces se consumó la derrota de Satanás. Satanás está derrotado, es un enemigo derrotado, solamente está conservado para la destrucción final. Pero Satanás no fue destruido aún, todavía continúa su existencia, porque el plan de salvación tiene que aclararse más propiamente dicho, y eso tiene que ver con el juicio de Dios. Por eso la siguiente fase del juicio es el juicio investigador, donde la iglesia venimos a ser el instrumento por el cual también se corrobora o no la justicia divina. La palabra del Señor en Efesios dice que la multiforme sabiduría de Dios debe ser dada a conocer hoy en día a los principados y potestades en los lugares celestiales por medio de la iglesia. Este juicio comienza en 1844, va a ir hasta el fin del tiempo de gracia. En la línea de tiempo está hoy 2025, estamos en pleno juicio investigador. El juicio comienza por la casa de Dios. Somos nosotros los primeros que tenemos que ser juzgados. Cuando Cristo viene por segunda vez, Satanás se queda solo en la tierra, y ahí empieza el proceso de los 1000 años. Satanás no tendrá a quien engañar, pero el profeta Juan dice, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Sigue el juicio, es el proceso de los 1000 años. Ahí van a ser juzgados todos los perdidos, y también Satanás y sus ángeles. Y lo interesante, Pastor Kinder, que ahí nosotros vamos a ser testigos. ¿Por qué testigos? Porque al llegar al cielo habrá sorpresas, Pastor. Pensaremos encontrar a personas que estamos seguros que la vamos a encontrar y no estarán. Por otro lado, a personas que nosotros ni nos imaginábamos que se salvarán, estarán allí. Preguntaremos quizás a Dios y le diremos que hay un error, pero Dios allí nos permite ser testigos. Entonces vamos a verificar por qué se salvaron, por qué se perdieron. Ese es el juicio de los 1000 años. Al fin de los 1000 años viene ya la tercera venida de Cristo,
y viene la fase final del juicio, que es el juicio ante el trono blanco. El juicio ante el trono blanco. Eso es lo que está descrito en Apocalipsis capítulo 20. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y eso está en cumplimiento a lo que dijo Isaías. Cuando hemos leído, dice, juzgará entre las naciones. Todo ser humano va a tener que comparecer ante el trono blanco. Tenemos que dar cuenta allí qué terrible será esa escena de estar ante el juicio final. Allí entre el juicio ante el trono blanco, vamos a ver que también se lleva lo que le conocemos en teología como el juicio vindicativo. ¿Por qué? Porque ahí Dios va a vindicar su justicia. Ahí Dios le pregunta a Satanás, ¿por qué te rebelaste? Y ahí cada ser humano va a ver en vista panorámica, va a ver la historia entre el bien y el mal. ¿Cuántas veces Dios nos llamó al arrepentimiento? Pero uno rechazó, entonces está perdido con razón. Y ahí los perdidos dirán, justos y verdaderos son tus caminos. Por último viene el juicio ejecutivo, donde cae fuego y azufre del cielo y los consume. Entonces todo es purificado con fuego. Y ahora se va a cumplir lo que profetiza Isaías, lo que es la restauración general, donde dice que las espadas serán convertidas en arada. Vamos a ver que se va a llevar a cabo la patria de los redimidos, el propósito original, el plan de Dios. El título de nuestra lección es el plan de Dios. El plan original de Dios se va a cumplir. Dios tenía un plan para esta tierra y se cumplirá con los redimidos. En Apocalipsis 21:5 dice, he aquí que yo hago nuevas todas las cosas. Habrá una completa restauración de las cosas. Isaías 2:4 dice, volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. Ahí se cumple esta profecía. Entonces la profecía de Isaías es abarcante, llega hasta el final de los días. Dice, no alzará espada nación contra nación. Ahí ya no va a haber guerra, hermanos, ya no va a haber muerte. Se cumple Apocalipsis 21:4, donde dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni dolor, ni clamor, porque las primeras cosas pasaron. O sea que Isaías está llegando hasta esos días, Pastor Kinder. Imagínense el alcance de la profecía de Isaías. Qué hermoso será estar en esos lugares, Pastor Kinder. ¿Se imagina usted algo de esa escena? Desde que hemos iniciado esta carrera cristianos, desde niños nos han contado siempre, ¿no? Nuestra bendita esperanza de un cielo nuevo, una tierra nueva, donde no hay más dolor e enfermedad. Y cada vez que alguna vez hayamos perdido un ser querido, hayamos visto gente sufrir con las consecuencias del pecado, nuestro corazón anhela, ¿no? Que pueda llegar ese día y que nosotros podamos estar allá. Muchas gracias, Pastor, entonces por esta reflexión para prepararnos para estar en ese lugar. Vamos a pasar ya, Pastor Kinder, a la segunda parte de nuestra lección, el fracaso de Judá. Una cosa es el plan que Dios tenía, ¿verdad?, para su pueblo, que tiene para la humanidad, y otra cosa es cómo la humanidad, vamos a ver, por así decirlo, cumple o no cumple el sueño de Dios. Vamos a ver que Adán no cumplió y vamos a ver si el pueblo de Israel cumplió, para luego sacar la lección para ese tiempo, si nosotros cumpliremos o no ese plan, ese proyecto de Dios. Depende de nuestra decisión si es que queremos que se cumpla el sueño de Dios en nuestra vida. La pregunta número 3, Pastor Kinder, nos dice, según Isaías, ¿por qué Dios se apartó de su pueblo, la casa de Jacob? Siempre cuando comparto con la juventud y también te comparto a ti, mi querido hermano, digo, ¿no?, que detrás de un hijo hay un sueño de un padre, ¿no? Papá, mamá siempre sueña en los hijos y dice, no, yo quisiera que mi hijo sea algo mejor de lo que yo soy o que logre lo que yo no pude lograr. Y muchas veces los sueños de los padres se concretizan en los hijos. Y muchas veces también los hijos toman decisiones equivocadas y ese anhelo, ese sueño de los padres no se concretizan. Yo veo aquí el anhelo de Dios, el sueño de Dios. Fue justamente cuando llamó a su pueblo, cuando dice aquí la palabra, ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque está lleno de costumbres traídas del oriente y de agoreros como los filisteos y pactan con hijos de extranjeros. Todo lo que Dios quiso, ha soñado cuando le llamó a este pueblo, el pueblo le dio espalda al Señor. Y al darle espalda al Señor, con ese pueblo no se concretizaron los sueños de Dios, los anhelos de Dios. Cuando dice costumbres del oriente, ¿qué pasaba con el pueblo de Israel? Prácticas paganas
extranjeras. Había las prácticas que ellos copiaban del pueblo, de los vecinos, ¿no? De los pueblos paganos. Cuando mejor el pueblo pagano debería copiar de ellos copiaban lo malo. Aplicación para nuestro tiempo, qué vemos hoy? Espiritualismo, misticismo. Hoy en día, ¿qué se ve en la sociedad hoy? Aún en la iglesia muchas veces, ¿no? Bastante superstición. Oye, ¿por qué no decir en la juventud? La autoayuda sin Cristo, todo está en ti, tú lo puedes. Hay un poder dentro de ti que solamente despiértalo para que eso actúe. Cuando la Biblia dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Eso es lo que estamos viviendo hoy en día en este tiempo. Tengamos cuidado, queridos hermanos. Jesús dijo bien claro que separados de mí, nada podéis hacer. Cuando hablemos de agoreros como los filisteos, ¿de qué estamos hablando en aquellos tiempos de Israel? ¿Qué se practicaba? La hechicería y la adivinación popular, algo que Dios había prohibido tajantemente al pueblo cuando le sacó de Egipto. Lo prohibido se estaba haciendo se estaba acostumbrando a hacer el pueblo en aquel entonces. Hoy en día, ¿qué vemos en este tiempo? Supersticiones, astrología, ocultismo, horóscopo, gente yendo detrás de todo ello. Bueno, queridos amigos, que el mundo esté metido en eso. Bueno, no tienen luz, pero nosotros como pueblo podemos ir detrás de ello. Yo creo que es un llamado de reflexión de una manera individual. Podemos decir hoy en día, el pueblo, ¿cómo se fue tras de ello? Pero hoy en día también hay supersticiones. La gente va en contra de Dios justamente, tal vez consultando a un hechicero, consultando a un brujo, consultando el horóscopo. Hay que tener mucho cuidado en ello. Dice la palabra, también pactan con extranjeros. Las alianzas que hacían el pueblo en aquel entonces, ¿no? A veces alianzas con matrimonios, entre matrimonios también que no eran del mismo pueblo. ¿Y qué traía como esto? Había introducción de la idolatría, y eso podemos ver nosotros en los reyes, ¿no? La mayor parte de los reyes que les llevaron a pecar, a desobedecer a Dios justamente porque tomaron mujeres extranjeras. Para hoy, compromisos que van en contra de la verdad. ¿Qué compromisos? A veces nos tomamos el atrevimiento de irnos contra los principios que Dios ha dejado, ¿no? Cuando dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ese no de Dios es para nuestro bien. Ese no de Dios es para protegernos del pecado. Podemos ver todo lo que ha pasado con el pueblo de Israel, suele pasar muchas veces con el pueblo de Dios en este tiempo, simplemente por no obedecer y no respetar lo que Dios ha dejado estipulado para nosotros. Nosotros tenemos más, podríamos decir, más luz y más privilegio que el pueblo de Israel del pasado, ¿verdad? Eso justamente estudiamos la lección pasada, que tenemos la acumulación de 6.000 años de historia. Tenemos más luz, más privilegios y por lo tanto también nuestra responsabilidad es mayor, y si nos perdemos, nuestro pecado y castigo aún será mayor. Entonces, Pastor Kirchner, ahí Isaías le dice a Dios, ciertamente tú has dejado a tu pueblo. La pregunta es, ¿quién había dejado primero a quién? ¿Dios había dejado al pueblo o el pueblo había dejado a Dios? Coméntanos, por favor. Aquí encontramos es el pueblo que abandonó a Dios, pero el Señor se vio obligado a dejarlo ir en cautiverio porque persistió en apartarse de su ley. Cuando el pueblo le dio la espalda, cuando el pueblo se alejó de Dios, el Señor se vio, ¿qué cosa? Obligado. El folleto de nuestra lección se llama Lecciones, Lecciones de Escuela Sabática. La pregunta es, ¿qué lección sacamos para este tiempo? Si es que llegue el momento cuando Dios nos abandone, no será porque Él está airado, por así decirlo, o hace acepción de personas, no, sino que será porque nosotros le hemos dejado a Él. Y aquí hay un párrafo del Espíritu de Profecía que me gustaría meditarlo. Conflicto de los siglos, la página 600, dice, cuando Él, o sea nuestro Señor Jesucristo, abandone el santuario, las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra. La paciencia de Dios ha concluido. El mundo ha rechazado su misericordia, despreciado su amor y pisoteado su ley. Los impíos han dejado concluir su tiempo de gracia.
El Espíritu de Dios, al que se opusieron obstinadamente, acabó por apartarse de ellos. Desamparados ya de la gracia divina, están a merced de Satanás. Lo mismo que sucedió al pueblo de Israel, sucederá también en los días finales. El Señor es grande en misericordia, es lento para la ira y nos da mucha oportunidad, pero muchas veces esa oportunidad que Dios nos da, uno lo utiliza para confiarse a sí mismo y para decir, yo estoy en el pecado y no me pasa nada, así que el corazón se endurece y te terminas por alejar más de Dios. Entonces, cuando uno se aleja de Dios, entonces Dios no tiene otra opción, como decía el párrafo que leyó nuestro pastor, se ve obligado también a abandonarnos porque su justicia no puede cubrir pecados acariciados. No puede Él salvarnos en el pecado. Puede salvarnos sí del pecado, pero no practicando el pecado. Así que es una solemne advertencia a la historia de Israel para nosotros, que no juguemos con la luz y con los privilegios que el cielo nos ha dado, sino que vivamos a la altura de la luz con la ayuda obviamente de Dios, porque ya aclaró el pastor, separados del Señor nada podemos hacer. Que el Señor nos ayude entonces a aprender las lecciones y a evitar a cometer los mismos errores. Vamos a pasar ya a la pregunta número 4 y vamos a seguir hablando del fracaso y vamos a profundizar más en los aspectos que caracterizaban la caída del pueblo, Pastor Kirchner. La pregunta 4 nos dice, ¿qué elementos específicos de la sociedad y las prácticas religiosas identificó el profeta como razones de los juicios de Dios? Coméntenos al respecto, por favor, pastor. La palabra de Dios dice, su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin, también está su tierra llena de caballos y sus carros son innumerables. Además, su tierra está llena de ídolos y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos, y se han inclinado, y se ha inclinado el hombre y el varón se ha humillado. Por tanto, no los perdones. Cuando habla acerca plata y oro, ¿no? Eran las riquezas que habían acumulado el pueblo en aquel entonces. Hoy en día, el ser humano también, muchas veces, aún como pueblo, vamos detrás de ello, ¿no? El materialismo, la confianza en lo que tenemos, en lo que Dios nos ha bendecido, más en el que bendice muchas veces. Hablamos de los caballos y los carros, que simboliza en aquel tiempo de Isaías la confianza militar. Claro, los carros y los caballos lo usaban netamente para la guerra. Hoy en día, ¿en qué podemos estar confiados? Mucha confianza en el poder humano o la tecnología. Sabemos nosotros, así como en el pueblo de Israel, que confiaban tanto en lo que poseían y cuando perdían las guerras muchas veces recién buscaban a Dios. ¿Cuántas veces nos ocurre también en nuestro tiempo cuando somos muy autosuficientes? Sería muy importante meditar en ello. Los ídolos, justamente, cuando habla aquí, habla de las imágenes adoradas, que en aquel tiempo era común, dice, en el pueblo de Israel, adorar a las imágenes. Ya se había perdido de vista la verdadera adoración. Hoy en día puede llegarse también a hacerse común en nuestra vida los ídolos modernos. Toda cosa que ocupa el lugar de Dios en nuestra vida es un ídolo en nuestra vida. Arrodillarse es la sumisión a lo creado. Para hoy en día priorizamos muchas veces lo material sobre lo espiritual. Nuestra confianza muchas veces está más en lo material que en Dios. Eso es lo que pasaba en el antiguo también, en el pueblo de Israel de aquel entonces. Hombre humillado, estamos hablando en los tiempos de Israel, la degradación por la idolatría del ser humano, se había degradado tanto. Y hoy en día también, en igual manera, rendición ante los valores corruptos, la degradación del ser humano. Y es allí donde muchas veces ocurre, como en el pueblo de Israel, ¿no? A lo bueno se le llama malo y a lo malo bueno. Cómo el ser humano corre detrás de lo que muchas veces son para nuestro mal. Es muy importante tener en cuenta esto, queridos hermanos. Claro, y los pecados del Israel antiguo son los mismos del Israel actual, ¿verdad? Lo mismo que practicaba podemos ver hoy en día en el pueblo de Dios. Entonces, pastor, quisiera que nos comente respecto al efecto que tenía
la idolatría dentro del pueblo del Señor, porque siempre lo vemos al pueblo relacionado con los ídolos. Era un pueblo muy terco, ¿no? Siempre Dios le decía que no estaba de acuerdo con los ídolos. Había un rey que quitaba los ídolos, pero venía otro y vuelta volvía. Háblenos por favor al respecto. La idolatría degrada al ser humano. Dice aquí, el culto de las imágenes y reliquias son artificios de Satanás para alejar de Dios y de su Hijo el espíritu del pueblo. Sucede así que las inteligencias de los hombres son cegados. Las naciones paganas fueron inducidos a creer que los sacrificios humanos eran necesarios para asegurarse el favor divino y perpetrándose horrendas crueldades bajo las diversas formas de la idolatría. Satanás bien sabe, ¿no? Y es muy astuto en este sentido. Sabía muy bien que introduciendo el culto a las imágenes y las religias, dice la palabra de Dios, justamente el pueblo se alejaría más de ¿quién? De Dios. Y de esta manera no tendríamos, sucedería así que las inteligencias de los hombres serían cegados. Y es allí donde cuando el ser humano está cegado, pues es presa de Satanás y hace nada más lo que el enemigo suele poner en su vida, ¿no? Y yo creo que allí es donde el ser humano no distingue entre lo bueno ni en lo malo, ¿no? Podríamos decir que el ser humano llega en ese momento a estar fuera de sí, así como el hijo pródigo tiene que volver en sí para poder volver al Padre, ¿no? Claro, encontré un párrafo donde decía que Satanás primero llamaba la atención del pueblo al placer, a la sensualidad y luego a la idolatría. Yo me preguntaba por qué era tan poderosa la idolatría. Es porque estaba ligada a la sensualidad. Cada fiesta idolátrica estaba acompañada de borrachera, de sexualidad, orgía, de corrupción. Por eso era tan atrayente, ¿no? No era solamente el hecho de adorar a un ídolo, sino que era acompañada de mucha diversión, mucha festividad. Y eso era lo que le hacía atractivo. Entonces, para ese tiempo igual las fiestas patronales que se hacen van acompañado de diversión, que vienen grupos musicales, que hay diversiones, placeres, y la juventud está ahí detrás de los ídolos, ¿verdad? Por eso que esa es una lección también para el tiempo moderno, los ídolos modernos, ¿verdad? A ver, pastor, coméntanos un poquito sobre todo los ídolos modernos para este tiempo. Claro, tú ya estabas mencionando, me gustó ese punto cuando mencionaste lo relacionado a lo que dice la sierva del Señor, que todo aquello que le damos el primer lugar se constituye en un ídolo para nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, en el conflicto de los siglos, el último párrafo del capítulo del juicio investigador dice, ¿no? Mientras el hombre los placeres corre tras ellos, mientras la esclava de la moda está ataviándose, mientras dice el hombre de negocios está absorto en el afán de lucro, se dirá en el santuario celestial, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Entonces ahí están tres clases de ídolo. Para los adultos, el hombre de negocios, ¿no? Para las damas, la esclava de la moda. Para los jóvenes dice los placeres, ¿verdad? Hoy en día para la juventud, pastor, tú verás los ídolos de la juventud. Quizás la tecnología se ha vuelto ídolo, se pasa horas y horas detrás de las redes sociales, de un celular, y es tanto el ídolo que aún se lo lleva al templo, y en el templo uno está ahí en el WhatsApp, está viendo Facebook y está idolatrándolo porque está adorando a Dios, pero está allí con el ídolo que viene a ser en este caso este aparato tecnológico, ¿verdad? Y hay muchos otros ídolos, ¿no? En la juventud, en nosotros, todos entonces debemos deshacernos de esos ídolos. Ahí tenemos un párrafo también del Espíritu de Profecía donde nos habla respecto a los ídolos modernos. Nos dice que las riquezas son el ídolo de muchos. El amor al dinero y el deseo de acumular fortunas constituyen la cadena de oro que los tiene sujetos a Satanás. Y ahí están los profesos adventistas. Otros adoran la reputación y los honores del mundo. Una vida de comodidad egoísta, libre de responsabilidad, es el ídolo de otros, que no queremos tener responsabilidad, no queremos tener ningún cargo en la iglesia. Es el ídolo de otro, dice. Pero estos lazos de servidumbre deben romperse. No podemos consagrar una parte de nuestro corazón al Señor y la otra al mundo. No somos hijos de Dios a menos que lo seamos enteramente. Entonces tenemos un llamado allí, así como recuerdas, hermano Kinner, cuando el patriarca Jacob llama a sus hijos y debajo de un árbol le dijo, hasta aquí nomás, dejen aquí sus ídolos.
y para aquí para adelante nos vamos sin ídolos. Entonces el llamado también para el pueblo de Dios en la actualidad es que sobre el madero, en la cruz, dejemos todos nuestros ídolos y caminemos sin ídolos, poniendo a Dios en primer lugar en todo momento de nuestra vida. Sería lo mejor, ¿verdad? Vamos a pasar ya a la pregunta número 5. Vamos a ver la influencia de las cabezas, de los líderes. Vamos a ver que la situación llegó a estar como está debido en gran parte a la responsabilidad de los líderes. Como estudiábamos la lección que ya pasó el semestre pasado respecto a que los jueces hacían una obra de reforma, pero cuando no había líderes, el pueblo volvía a lo mismo, ¿verdad? Entonces, el pueblo se había vuelto dependiente de los líderes. Si el líder era bueno, pues el pueblo andaba también, pero si era malo, el pueblo se corrompía más. Entonces la pregunta 5 dice, Pastor Kirchner, ¿cómo explicó Isaías que la decadencia y los juicios sobre Jerusalén y Judá eran resultado de las acciones de sus gobernantes? ¿Y a qué conclusión similar se puede llegar acerca de la decadencia moral y social del mundo actual? Para responder esta pregunta vamos a ver el cuadro aquí que tenemos de todos estos textos en una manera resumida, ¿no? Como el fin de que podamos entender mejor al respecto de esta pregunta. Vamos a ver un poco aquí en este cuadro el tema principal, la frase clave del texto y el significado resumido para poder entenderlo mejor. Cuando dice juicio y pérdida de sustento, dice aquí la palabra quita todo sustento de pan y agua. ¿Qué significa esto? Dios retira su provisión física y espiritual. Cuando el pueblo de Dios se apartó, cuando los líderes de Dios le dieron espalda, eso es lo que ocurrió en aquel entonces y lo que ocurrirá también en nuestras vidas cuando el ser humano toma decisiones equivocadas. Corrupción de los líderes. Y aquí dice la palabra, ¿no? En versículo 12 de Isaías, los que te guían te engañan. El liderazgo extravía al pueblo. Allí va lo que dice la sierva de Dios, ¿no? Tal es el pastor, tal es el pueblo. Y entonces, eso es lo que ocurría en aquel entonces. Tal era el líder, tal era el pueblo. Hemos visto en los libros de los jueces. Los líderes, los jueces eran hombres que hacían respetar la palabra, el pueblo andaba bien. Pero cuando el líder estaba mal, el pueblo seguía. Pecado público y descarado. Como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Wow, versículo 9. El pueblo no disimulaba, era común andar en apostasía, eso se podía ver latente dentro del pueblo de Israel. Se celebra el pecado sin vergüenza ni temor. Puede muchas veces uno ni avergonzarse de ello, ¿no? Y eso es lo que pasaba en aquel entonces y lo que se puede ver muchas veces también en nuestro tiempo. Explotación y abuso social. Dice aquí en el versículo 15, moléis las caras de los pobres. Denuncia del abuso hacia los más vulnerables. Jesús dijo que a los pobres siempre lo tendréis. Y había estipulado bien también en el Antiguo Testamento Dios acerca de los pobres, ¿no? La ley de la rebusca, que podrían siempre ayudar al necesitado y al pobre. Pero el pueblo de Israel no hacía ello. Tanto era la apostasía y se habían apartado de Dios, y al apartarse de Dios también ofendían al prójimo. Orgullo y vanidad. Las hijas de Sión con ojos desvergonzados, dice el versículo 16. La vanidad externa refleja decadencia moral. Allí encontramos que las hijas de Sión, las hijas de Israel, se iban en pos de la vanidad, copiando de los pueblos paganos la manera aún de vestirse y de caminar. El nuevo liderazgo dice, les pondré jóvenes por príncipes. En el versículo 4, gobiernos inmaduros causan inestabilidad. Estamos hablando de que en aquel tiempo, como el pueblo andaba tan mal, nadie quería asumir el liderazgo, nadie quería estar al mando de los demás porque sabían cómo era el pueblo. ¿Quién podría poner muchas veces las manos en la masa cuando sabe que las cosas no andan bien? Eso es lo que pasaba entonces en aquel entonces también. Empeoramiento de la situación, el pueblo se hará violencia unos a otros, dice el versículo 5. El caos social surge por ausencia de justicia. Cuando el ser humano va en contra de Dios, en contra de su ley y en contra de su palabra, el caos
viene sobre la casa, sobre el pueblo. Y eso nosotros lo hemos visto latente, ¿no? Cuando aquella nación había despreciado la palabra de Dios, trajo consecuencias muy terribles para aquella nación. Rechazo a gobernar. No me hagáis príncipe del pueblo. Nadie quería liderar una nación colapsada. Nadie. Y podemos decir allí que cada uno hacía lo que bien le parecía. Justicia individual. Decid al justo que le irá bien, ay del impío, dice el versículo 10 y 11. Dios juzgará con equidad según la conducta de cada uno. Mientras todo ese caos se vivía dentro del pueblo de Israel, lo que estamos viendo, y dentro de los líderes, el que andaba en justicia podía estar tranquilo. Y creo que para el tiempo del fin podríamos decir, pastor, queridos amigos y hermanos, mientras el mundo esté sumido en todo el caos, el que anda en obediencia al Señor puede estar tranquilo, porque el Señor ha dicho que su pan y sus aguas estarán seguros, y también ha prometido que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Sin duda alguna, entonces, el énfasis de esta pregunta es ver el grado de influencia que ejerce el líder sobre el pueblo. Pero también en la última parte vemos cómo es que hay gente que no sigue a líderes. Por eso es que al justo le irá bien. Ese es un llamado para este tiempo, queridos hermanos. No confiemos en príncipes, no confiemos en los dirigentes. Los dirigentes son puestos por Dios, sí, Él permite por algo. Pero nosotros debemos seguir a nuestro líder que está en los cielos, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver qué nos dice el párrafo de la nota. Hay una parte muy interesante. Profetas y Reyes, la página 239. Salomón había escrito: ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho. Así sucedía en la tierra de Judá. Por sus continuas transgresiones, los gobernantes habían llegado a ser como niños. Y hay una frase que dice en la escritura: son como muchachos recién destetados, ¿verdad? Que no sabe qué hacer, está enojado. Así era el pueblo del Señor, se comportaba como niños. Entonces no es que no tenían edad, pero su conducta era como niño. Isaías señaló, dice, a la atención del pueblo la debilidad de su posición entre las naciones de la tierra, y le demostró que ella era resultado de la impiedad manifestada por los dirigentes. Entonces, si el pueblo estaba como estaba, era por culpa de los dirigentes. ¿Y a quién se le llama cuenta? Es al dirigente. Es como cuando hay una crisis de seguridad en el país, ¿a quién se le llama? Es al ministro del Interior, ¿verdad? El ministro de Seguridad. Cuando hay un problema de salud, al ministro también de salud. Entonces, el dirigente es el responsable. Y si el pueblo estaba como estaba, era por culpa de los dirigentes. Entonces, es un llamado para nosotros como dirigentes para ver el grado de influencia que ejercemos y para siempre elevar la norma. Dice la sierva del Señor, el dirigente siempre debe estar un paso más adelante en todo que el pueblo, ¿verdad? Porque el pueblo siempre rebaja más. Por eso nosotros tenemos que elevar más la norma. Si nosotros rebajamos, el pueblo va a ser peor, va a rebajar más aún, ¿verdad? Sin embargo, vamos a ver que no siempre va a ser así. En los días de los discípulos, hermano Kinder, la gente, ¿por qué no creyó en Jesús? Porque los líderes no creyeron en Jesús, y los líderes dirían: no crean en Jesús, decían. ¿Qué de bueno ha salido de Nazaret? No, él tiene demonio, es hijo de fornicación. Y la gente se dejó llevar por los líderes. ¿Será que en estos últimos días los líderes también se podrán en contra de Dios? Es por eso, queridos hermanos, la recomendación es: no confiemos en hombres. Maldito es el hombre que confía en otro hombre. Debemos confiar en el escrito está, y sí, en los ministros también, pero cuando el escrito está de acuerdo a la voluntad de Dios, porque miren, los bereanos, por más que Pablo les predicaba, ellos corroboraban para ver si era así. Pero hoy en día a veces nos hemos cometido, dice la sierva del Señor, el criminal descuido de confiar nuestra preparación a nuestros líderes, que ellos estudien por nosotros ya no estudiamos, y ahí está el problema, que puede ser que nuestros líderes nos engañen. Que el Señor nos ayude entonces a poder depender de nuestro líder Jesucristo. Servicio cristiano, la página 221 también nos habla al respecto. Dice: el espíritu que manifieste el dirigente será en gran parte reflejado por el pueblo. Lo que manifiesta el dirigente, eso manifestará el pueblo. Si los dirigentes que profesan creer las solemnes e importantes verdades que han de probar al mundo en este tiempo, no manifiestan ardiente celo en preparar a un pueblo para estar en pie en el día de Dios, no podemos esperar sino que la iglesia sea descuidada
indolente y amante de los placeres. Entonces, un llamado aquí para todos aquellos dirigentes de la iglesia, pastores, misioneros, colportores, directivos de la iglesia. El Señor nos ha dado esta responsabilidad de ser el atalaya, de ser el vigía, de estar atento ante lo que sucede y a poder manifestar ese celo para que de esa manera el pueblo siga también, por así decirlo, ese ejemplo. Pero si es que nosotros damos un mal testimonio, nuestra influencia será negativa, así como una gota de agua que se la arroja en un lago tiene una gran onda de expansión, así es la influencia de los líderes. Que el Señor entonces nos ayude a poder dar un correcto ejemplo a todos los que tenemos algún liderazgo en la iglesia. ¿A qué parte pasamos ya, pastor, de nuestra lección? Estamos llegando a la parte ya final, ¿no?, de nuestra lección, el gran día de Dios. A la sexta pregunta de nuestra lección, pastor, ¿qué mensaje proclamó Isaías acerca del orgullo y la idolatría? ¿Cuáles son las consecuencias para quienes confían en ídolos hechos por el hombre? Coméntanos, pastor Darwin. Al igual que la pregunta anterior, había muchos versículos aquí y así que hemos tratado de resaltar las frases más importantes de los versículos para poder ordenarlo por temática, y hemos preparado también un cuadro ahí. Sobre todo el contexto de la pregunta 6 está enmarcado en el subtítulo que dice el gran día de Dios. Está hablando de la venida de Cristo, cuando Cristo venga por segunda vez. La gente que confió en sus ídolos, que confió en sus riquezas, ¿cómo va a actuar en ese momento? De eso trata la pregunta número 6 y vamos a ver qué nos dice el cuadro. También está dividido en 3 columnas. La primera columna vamos a ver el tema principal del cual se está hablando. Luego vamos a ver la frase bíblica que respalda ese tema y luego vamos a ver su significado para luego también aplicar para este tiempo. En primer lugar tenemos el juicio divino, donde dice ahí en el versículo 10, 19, 21, métete en la peña. ¿Qué representa eso? Dice, el hombre intentará esconderse del juicio y la gloria de Dios. Y eso lo encontramos en Apocalipsis capítulo 6, versículo 15 al 16, donde encontramos que los grandes, los capitanes, los reyes, le dirán a las cuevas y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que viene. Por eso dice, métete en la peña. El pueblo se avergonzará de ver a Jesús en las nubes de los cielos. ¿Por qué? Porque no están preparados, porque Jesús es fuego consumidor para el pecado. En segundo lugar, la humillación del orgullo. Ahí toda esa gente que vivía lleno de orgullo, vamos a ver cómo se va a humillar. Dice el versículo 11, 12 y también el 17, la altivez del hombre será abatida. Hay mucha gente que vive del orgullo porque tiene ya dinero, porque tiene posiciones, porque tiene cargos en la política. Miran por sobre el hombro a los demás, no consideran, pero ese día el más orgulloso será humillado. Dice, Dios derribará toda arrogancia y autosuficiencia humana. Y eso también para nosotros es una lección, porque el mensaje de la Odisea es un pueblo orgulloso. ¿Qué dice la odicense? Yo soy rico, yo tengo la verdad, yo soy de la reforma, yo me alimento así, doy mi diezmo. Estamos como el fariseo, pero ahí el orgullo será derribado. Si es que esas prácticas no van acompañado de amor, no van acompañado de fe, es ceremonia, no sirve de nada. En tercer lugar, el símbolo del poder humano, cedros del Líbano, torres, naves de Tarsi, todo eso caerá en el juicio final. Todos los suntuosos palacios, los puertos marítimos, las grandes construcciones, tenemos grandes rascacielos, todo eso será barrido, ¿verdad? Dice ahí, todo eso es imagen del poder político, económico y militar que será destruido. En un abrir y cerrar de ojos, cuando toque la final trompeta y el Señor Jesús diga consumado es o hecho está, habrá un gran terremoto y todo, habrá un caos, un terremoto terrible donde todo el mundo entrará en conmoción y toda la acumulación de riqueza de cientos de años de trabajo, de esfuerzo, el mundo estará allí. Está afanado en la búsqueda del dinero, todo eso de un momento a otro será nada. He allí del cristiano que puso su confianza en las riquezas, será un fracaso total. Dice el desenmascaramiento de los ídolos, el versículo 18 y 20, quitar totalmente los ídolos, arrojándolos a los topos. Dice, el mundo se dará cuenta demasiado tarde que los ídolos son
inútiles, será un chasco total. Aquellas personas que tenían ídolos, ya vamos a ver más adelante, ¿no? Para algunos sus ídolos era un ministro, era un pastor, para otros su ídolo era el dinero, y vamos a ver que ahí esos ídolos van a caer. Para otros su ídolo era su teología, ¿no? Hay gente que confía, por ejemplo, en un falso día de reposo. Ahí vamos a ver que se le va a caer ese ídolo. Por último, la insuficiencia humana. Dejaos del hombre, dice, el hombre es frágil, solo Dios merece confianza y adoración. Y ahí entonces la humanidad se dará cuenta que no valió la pena confiar en hombres. Lamentablemente, para algunos será demasiado tarde. ¿Cuándo se cumplirá esto, queridos hermanos? Todo esto se cumplirá cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez. Conflicto de los siglos, la página 625 nos dice: el Rey de Reyes desciende en la nube, envuelta en llamas de fuego. El cielo se recoge como un libro que se enrolla. La tierra tiembla ante su presencia, y es el terremoto de lo que le estaba hablando. Todo monte y toda isla se mueven de sus lugares. Cesaron las burlas. Hasta ese entonces la gente orgullosa, está unida ahí la triple alianza, ¿verdad? El dragón, la bestia y el falso profeta. Toda la humanidad está unida contra la manada pequeña, con ese remanente. Y están burlándose de eso y están a punto de ejecutarle cuando aparece Jesús y cesaron las burlas. Ahí ya no pueden reírse porque aparece Jesús en las nubes de los cielos. Callan los labios mentirosos. Los impíos piden ser sepultados bajo las rocas de las montañas antes que ver la cara de aquel a quien han despreciado y rechazado. La gloria del Señor, Pastor Kirchner, es fuego consumidor para el pecado. Si el rostro de Moisés no podían mirar, imagínate cara a cara, que tenían que ponerle un velo. Si Juan, cuando vio un ángel, cayó como muerto, imagínate, esa gente que su conciencia la acusa, ver el rostro de Cristo no podrán soportar. Por favor, Pastor Kirchner, coméntanos más cómo será el chasco de las personas que confiaron en sus ídolos en ese día. Vamos a seguir comentando, pastor. En Conflicto de los Signos, la página 636 dice: será terrible el despertar para los que lo hayan perdido todo en la gran lucha de la vida. Siempre me llevo este concepto, ¿no? Seguir a Jesús, no hay pérdida, ¿no? Pero el ser humano que no sigue a Cristo y va detrás de otros dioses, pues será, dicen, aquel día terrible cuando despierta. Los ricos se enorgullecían de su superioridad, ahora están despojados de cuanto lo hacían grandes. Ven con terror la destrucción de los ídolos que prefirieron, ¿no? En vez que a su Creador. Porque habían vendido sus almas, dice, por las riquezas y los placeres. Dice también que los ricos lamentan la destrucción de sus soberbias casas, la dispersión de su oro y de su plata, pero sus lamentos son sofocados por el temor de que ellos mismos van a perecer con sus ídolos. Interesante cuando ellos ven todo lo que en verdad están perdiendo, pero también se dan cuenta que ellos mismos están perdidos igual manera que sus ídolos. Triste será aquel día. De verdad, comentando este párrafo, leyendo, nos damos cuenta que tenemos una urgencia de mensaje que compartir a las personas. ¿Qué más? ¿Qué más dice el Conflicto de los Siglos? La página 637. Dice: los hombres a quienes el mundo idolatró por sus talentos y elocuencia, ven ahora las cosas en su luz verdadera. Los hombres ven que fueron engañados. Todos concuerdan para abrumar a los ministros con la más amarga condenación. Los pastores infieles indujeron a sus oyentes a menospreciar la ley de Dios y a perseguir a los que querían santificarla. Ahora, en su desesperación, estos maestros confiesan ante el mundo su obra de engaño. Las multitudes se llenan de furor. Estamos perdidos. Y exclaman: y vosotros sois la causa de nuestra perdición. Y se vuelven contra los falsos pastores, precisamente aquellos que más los admiraban en otros tiempos. Pronunciarán contra ellos las más terribles maldiciones. Las manos mismas que los coronaron con laureles se levantarán para aniquilarlos.
Las espadas que debían servir para destruir al pueblo de Dios se emplean ahora para matar a sus enemigos. Por todas partes hay lucha y derramamiento de sangre. Una gran responsabilidad sobre el predicador, ¿no? Hoy en día, lo que justo de este párrafo que acabamos de meditar se ven, ¿no? Por las redes sociales, se ven que muchas veces el ser humano tiende a idolatrar a un ser humano, ¿no? Y llamar un nombre que cuando uno lee las escrituras ni debíamos llamar a un ser humano, la palabra reverendo, ¿no? Que el único que debe llevar ese título es Dios. En verdad será triste aquel día de aquellos ministros que de por medio, por su influencia, por las enseñanzas que hicieron, desviaron al pueblo. Y para que no suceda esto con nosotros, para que no suceda esto con los predicadores, lo que nos queda es predicar la palabra, lo que está escrito, y fuera de ello no salirnos de ello, ¿no? Aunque de por medio esto puede costarnos muchas veces la reputación, pero nosotros servimos a un Dios vivo. No queremos como ministros que nos pasara esto, ¿no? Y no estamos para ello. Yo creo que esto es un llamado también para todo ministro, para todo predicador, Pastor Darwin. Claro, lo que me asombró cuando leía este párrafo dice que habrá derramamiento de sangre. No va a haber muerte, pero va a haber derramamiento de sangre, ¿no? Imagínate, esas personas que idolatraban, dice, a sus pastores, ahora se vuelven contra ellos, ¿no? Se verán demasiado tarde que fue en vano confiar en hombres. Por eso, apreciados hermanos, el llamado para usted es ahora, ¿no? Que no confiemos en hombres, no confíe en lo que nosotros decimos, corrobore, vaya, investigue, confirme si es así. No le decimos no confíe en otros, pero sí en nosotros. No seríamos hipócritas de decir en otros no, pero en nosotros sí. No, tampoco confíe en nadie, ¿no? A veces nosotros nos valimos, no, pero es el presidente, dice, de nuestra unión, ¿cómo va a estar equivocado? Es el presidente de nuestra conferencia general, así que a ojo cerrado voy a aceptar lo que él dice. No ponemos en tela de juicio que Dios haya puesto cargos grandes, ¿verdad? Pero el deber del cristiano es corroborar, así diga quien lo diga. Por eso Pablo dice, si viniera un ángel del cielo aún, pero tal vez trae un evangelio diferente, no lo crea y sea anatema. Por eso tenemos que corroborar, no debemos creer a ojo cerrado todo lo que nos dicen, debemos corroborar. Ese es el llamado, porque de lo contrario, imagínate que nosotros estemos en este grupo, ¿no? De que ese día nos chasquiemos por haber confiado en hombres. Que el Señor nos ayude entonces a tener en cuenta. Y pastor, ¿a qué parte pasamos ya? Llegamos a la parte final, al último subtítulo de nuestra lección, pastor, acerca del remanente fiel. ¿Qué mensaje de esperanza aparece en el libro de Isaías acerca del renuevo de Jehová y la restauración de Jerusalén? ¿Qué efecto tuvo este mensaje en el remanente de Israel? Vamos comentando al respecto, pastor Darwin. Muchas gracias. Ahí tenemos una profecía muy bonita en Isaías capítulo 4, versículo del 2 al 6. Vamos a leer parte ahí de la palabra. Dice, en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes, cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Y creerá Jehová sobre toda morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones, nube y oscuridad de día y de noche resplandor de fuego que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá un dosel y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Qué bonita profecía, como ya veníamos meditando, pastora, antes de la lección, que estas profecías tienen un doble cumplimiento, ¿verdad? En los días de Moisés se cumplió, ¿te acuerdas de la columna de fuego, no? En la noche que les daba calor en ese frío desierto, que las temperaturas bajan bajo cero, les daba calor y les alumbraba el camino, era una tremenda lámpara. Y en el día era una columna de nube que les protegía del sol abrasador, ¿no? Lo mismo se refiere aquí para el pueblo de Israel y lo mismo será cuando estemos en la nueva Jerusalén. A continuación tenemos allí una imagen, queridos hermanos, de la nueva
Jerusalén. Y ahí tenemos, por ejemplo, esa nube que habla la escritura, esa columna de nube, ese fuego, ¿verdad? Que es un símbolo, ¿verdad? Es un símbolo de la presencia divina. ¿Por qué? Porque la profecía dice que en la Nueva Jerusalén no habrá necesidad del sol, porque el Cordero estará con nosotros, hermano Kinder. La promesa es que la gloria del Señor va a estar con nosotros allí. El trono de Dios se va a trasladar, por así decirlo, a la Nueva Jerusalén. He aquí el tabernáculo de Dios, dice el profeta Juan. Viviremos con Él, seremos ovejas de su prado, Él será nuestro pastor, un solo pueblo, un solo rebaño. Qué maravilloso será entonces morar con Él, verle tal como Él es, cara a cara. Ahí tiene usted una imagen pálida, ¿no? Porque en realidad dice la sierva del Señor, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni siquiera ha subido en pensamiento humano. También hemos preparado un cuadro para poder más o menos sintetizar lo que dicen los versículos. Tenemos también el tema, la frase bíblico, versículo y el significado. En primer lugar, la esperanza después del juicio, porque hemos estado hablando del gran día del juicio, pero luego de eso hay una esperanza. Y la esperanza dice, el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria. Entonces vamos a ver que cuando Dios restaure el renuevo, que es el pueblo del Señor, entonces será para hermosura. No tendremos ya vestigio de pecado, desaparecerá todo lo corruptible. En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. La tierra misma será una nueva creación. El profeta vio cielos nuevos y tierra. El mismo profeta Isaías vio cielos nuevos y tierra nueva. Eso será cuando Él venga, ¿verdad? Un remanente santo, serán llamados santos, dice el versículo 3, registrados entre los vivientes. Los fieles serán reconocidos por Dios como su pueblo. Dice, ellos serán su pueblo y Él será su Dios, ¿verdad? Un remanente fiel. Y el propósito de Dios, ¿te acuerdas, Pastor Kinder, que leías al principio? ¿Cuál era el propósito de Dios? Repoblar el cielo. Ese propósito se cumplirá con los redimidos del Señor, se repoblará. Ese vacío que dejaron los ángeles será llenado con los salvados. Luego viene la purificación divina. Dice, lave las inmundicias con espíritu de juicio. Dios limpiará al pueblo mediante un proceso justo y estricto, que ya estamos en pleno juicio investigador, estamos siendo purificados, pero en la glorificación, entonces lo corruptible se vestirá de incorrupción, lo mortal de inmortal. Luego dice la presencia divina. Nube de día, fuego de noche, es lo que decía hace un momento. Ese es un símbolo de la presencia divina. La gloria de Dios es hoy nuestra protección y será la iluminación de su pueblo. Ahí nos dice Apocalipsis 21, 23 al 26, que la presencia de Dios estará con nosotros. El privilegio, hermanos, tan anhelado de ver a Dios cara a cara. Seguridad y refugio, habrá un abrigo contra el turbión. Dice, hay victoria en Cristo. Hoy, sí, hay victoria en Cristo en la actualidad. Y garantía de erradicación del mal. Y sabes, Pastor Kinder, hay una hermosa profecía que dice que no se levantará el mal por segunda vez. Justamente el plan de salvación garantiza que el pecado, los pecadores, el originador del pecado sea destruido, no quede raíz ni rama, y eso garantiza de que no se levante una segunda vez. No habrá otro tiempo de gracia para Satanás, no se levantará una nueva rebelión, para siempre quedará sofocado. Por eso es que han pasado miles de años donde Dios ha permitido el mal para garantizar la transparencia, su justicia, y para garantizar que al final pueda ser destruido y Dios queda vindicado como justo, ¿verdad? Él hubiese podido erradicar el mal al inicio, pero sin aclarar, el gobierno se le hubiese ido de sus manos. Pero este tiempo de oportunidad le permite a Dios con autoridad erradicar el mal, y hay garantía que nunca más se restaure nuevamente el mal, ¿verdad? Entonces, Pastor Kinder, por favor, quiero que nos comentes cómo será vivir allá en la patria celestial. ¿Te imaginas allí cómo será viajar por las galaxias? ¿Qué nos puedes comentar al respecto, por favor? El Señor nos ha dejado en luz precioso el espíritu de profecía, ¿no? Que nos amplía un poco más de lo que nos habla las promesas de Dios. Y hablando de ello, Conflicto de los Siglos, la página 655, nos dice: en la ciudad de Dios no habrá ya más noche. Interesante, no habrá más noche. Nadie necesitará ni desearía descanso. No habrá quien se canse haciendo la voluntad de Dios, ni ofreciendo alabanzas a su nombre. Sentiremos siempre la frescura de la mañana, que nunca se agostará. No necesitan luz de la lámpara ni luz del sol, porque el Señor Dios lo alumbrará.
dice la palabra del Señor. También la luz del sol será sobrepujada por un brillo que sin deslumbrar la vista excederá sin medida la claridad de nuestro mediodía. La gloria de Dios y del Cordero inunda la ciudad santa con una luz que nunca se desvanece. Los redimidos andan en la luz gloriosa de un día eterno que no necesita sol. Hoy el sol y los astros han sido para separar el día y la noche, ¿no? Pero ya viviremos un día eterno. ¿Y quién nos alumbrará? La gloria de Dios. ¿Qué más dice este maravilloso libro? El gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. De aquel que todo lo creó manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto que Dios es amor. Este es el anhelo de todo cristiano y el plan de Dios es perfecto, se va a cumplir. Y se cumplirá para aquellos que en verdad hayan tomado decisiones mientras están en vida. Cuando terminamos esta lección, pastor, en la parte aquí del párrafo, ninguna cosa que vale la pena es fácil, ¿no? Ninguna cosa que vale la pena. Yo puedo dirigirme en esta oportunidad a un joven que haya alcanzado una carrera profesional, a un joven que haya alcanzado un título, haya estudiado 5 años y no sé cuántos desvelos, cuántas amanecidas, y tú sabes lo que lograste nunca ha sido fácil. Y alguien que también está empezando en este asunto no es fácil. Si para lograr en la vida algo que va a quedarse aquí, algo que es para esta tierra, tienes que sacrificarte, desvelarte. Mucho más tiene que ser para lograr lo que es el cielo, lo que justamente nos promete el Señor. Por eso hago un llamado a la juventud. Queridos jóvenes, queridos hermanos, tomemos conciencia de los privilegios que Dios nos ha dado y de la responsabilidad que tenemos, porque en verdad Dios nos ofrece en su grande amor que todo lo que vemos, cuando se termine el conflicto, ya no habrá más pecado ni pecadores. Todo el universo estará purificado y queremos ser parte de ese universo purificado, Pastor Darwin. Claro que sí, y bonito mensaje entonces para concluir, Pastor Kirchner, vale la pena, ¿verdad? Vale la pena. Entonces, apreciado hermano, recuerda que Dios tiene un plan, tiene un sueño para ti, tiene un sueño para mí, así como tuvo para Israel. Dios tiene un sueño para contigo, depende de nosotros si es que cumplimos ese sueño, así como un padre que quiere que su hijo sea un hombre de bien, un profesional y trabaja, suda la gota gorda y le da todo lo necesario para que el hijo estudie, pero muchas veces el hijo se va por un mal camino. El padre hizo todo lo posible, pero el hijo fue el responsable de que el sueño del padre no se cumple en él. Muchas veces nosotros seremos los únicos responsables si es que un día nos perdemos. Pero esa no es la voluntad de Dios. Aquí tenemos un mensaje de esperanza, un mensaje de consuelo, un mensaje de gloria, de saber cómo será el mundo venidero, y eso nos llena a nosotros de fe, de esperar un mundo mejor, de prepararnos para esa patria celestial. La segunda parte del título decía fracaso humano. Y hay un refrán que dice que fracasar es humano. No estamos obligados obviamente a fracasar. El apóstol Juan dice: estas cosas os escribo para que no pequéis. No es la voluntad de Dios que vivamos en el pecado, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. Si has fracasado, hay tiempo de gracia aún. Puedes levantarte. La Biblia dice: el justo 7 veces cae, se levanta. Lo importante no es fracasar, sino lo importante es levantarse de ese fracaso. Eso es lo más importante. En la Biblia encontramos de hombres como David, como Pedro, que fracasaron, pero se levantaron y un día estarán en la mesa de kilómetros, estarán allá en este lugar que estamos aquí describiendo en la lección. Querido hermano, si tú estás lejos de Dios, si tú has cometido un error, déjame decirte que si tú estás viendo en este momento este video, es porque Dios tiene todavía gracia para ti. Él te extiende la mano y te dice: tengo este sueño contigo, ¿me dejarás cumplirlo en ti? Que el Señor bendiga tu decisión, abras tu corazón y de esa manera
el sueño de Dios pueda cumplirse contigo, conmigo y con toda su iglesia. Es nuestro deseo, Pastor Kirchner, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. De esta manera entonces es como hemos llegado a la parte final de esta lección. Como le dijimos al inicio, siéntase usted en todo su derecho y en toda la libertad de poder comentar, de escribirnos allí en los comentarios sus dudas, alguna parte que no haya quedado clara. Escríbanos allí que nosotros estamos para poder responder sus comentarios. Si tiene algún aporte, nosotros también estamos para aprender. No tenemos la verdad absoluta, estamos allí para aprender. Asimismo, le invitamos que pueda compartir este enlace también con los demás amigos, con sus hermanos, para que puedan ver la lección para esta semana. Nos despedimos, Pastor Kirchner.